Hello, bienvenidos un día más a este canal. Hiya Sofía, yo soy Sonia y bueno, hoy os tengo una reflexión. Sabéis, en ocasiones pienso que estoy un poquito obsesionada con las películas de Disney, pero a la vez creo que esto no es simplemente un pensamiento, sino que es una realidad. Si esto lo juntamos con arte, oh my goodness, ¿dónde está la película? Bien, hoy veremos el arte de la película de Hércules de Disney. ¿Qué niño de los 90 no disfrutó de los lanzamientos realizados por esta factoría durante esta década? En estos años nos enamoramos de una bestia francesa, volamos sobre una alfombra mágica hasta el desierto de Agrabah. Nacieron nuestros primeros traumas como Mufasa. Y además tuvimos nuestra primera heroína, Mulan. Y ya no solo eso, aprendimos además de mitología. Eso sí, una mitología muy edulcorada. Y es que Hércules, como su propio nombre indica, intenta recrear la historia de un héroe, bueno, según Disney, un dios, de la antigua Grecia. ¿O es que era Roma? Aclaremos eso en primer lugar. Y bien, es que Disney decidió que el nombre de su protagonista debería de ser Hércules, el único nombre que encontraremos de la mitología romana. Porque si contemplamos el resto de personajes de la película, como es por ejemplo Zeus, Hera o Hades, todos estos poseen un nombre de la mitología clásica griega. Ejemplo sería que si se hubiesen tomado la versión romana, Zeus sería Júpiter, Hades sería Plutón y Hera sería Juno o Juno. ¿Y bien, a qué se debió este cambio? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. Fue todo puro marketing. Si contemplamos la mitología griega y romana, este héroe mitológico es mucho más conocido por su nombre o su versión romana que el resto de dioses del Olimpo, que son mucho más reconocidos mundialmente por su versión griega. Así que por eso encontramos que Hércules no es Heracles, señores. Y bueno, este no es el único cambio, pero hoy no hablaremos de mitología. Y bien, como un breve apunte antes de comenzar a tratar este vídeo y las referencias histórico-artísticas que nos encontraremos, que son múltiples en la película de Hércules, os aviso que encontré más de 50 referencias y evidentemente todas no las encontraremos en este vídeo. No voy a hablar ni de mitología, ni de los trabajos de Hércules, ni todas las referencias histórico-artísticas que he encontrado, básicamente porque sería un vídeo de 3000 horas y no lo queremos. Nos vamos a reducir hoy a ver la gran cantidad de mezclas de estilos que se realiza en la película de Hércules. Pues sí, en Hércules se mezclan 4 estilos principalmente. Veremos arte de la antigua Grecia y dentro de la antigua Grecia veremos arte arcaico, clásico y helenístico. Veremos arte de la antigua Roma. Y por supuesto encontraremos arte del Renacimiento y del Neoclásico. Bueno, y la pregunta sería, ¿cómo es posible de que Disney haya mezclado tantos estilos y no sea perceptible para el ojo humano? O por lo menos para los que no son expertos en la materia en cuanto a historia del arte. Pues bien, la explicación es bastante sencilla y es que estos estilos están enlazados los unos con los otros. Bien, si hablamos del arte de la antigua Grecia, esto se desarrolló entre los siglos VII y I antes de Cristo. Y como ya he mencionado, este arte se divide entre arcaico, clásico y helenístico. Pues bien, si nos reducimos simplemente al arte griego clásico, que sería quizás el más conocido dentro del arte griego, este arte es una búsqueda de la belleza, de la proporción, una búsqueda del realismo. De hecho, para realizar sus pinturas y esculturas se utilizaban modelos reales. Si hablamos del arte de la antigua Roma, este arte se da entre el siglo I a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Esta cultura recibe una gran influencia del arte griego. ¿Por qué? Porque una vez que Roma conquista la antigua Grecia, en lugar de imponer su propia cultura, quedan tan extasiados de la cultura griega que deciden adoptarla. Un claro ejemplo de ello son tanto la religión, la mitología romana, como su arte. Bien, las siguientes referencias artísticas que encontraríamos en esta película de Hércules sería el arte del Renacimiento. Bien, ¿y dónde nació el arte del Renacimiento? En Italia. Y en Italia aún se conservaban, en esta época, en torno al siglo XV, se conservaban muchas de las construcciones romanas. Y bien, es que la pintura del arte renacentista se inunda de elementos arquitectónicos del antiguo imperio romano y además, tanto su pintura como su escultura se llena de realismo y de movimiento del cuerpo humano. Y bien, en el neoclásico
que es un arte que se da entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se produce una vez más una vuelta a lo clásico. Si durante el Renacimiento se veía un enfoque principalmente a la antigua Roma, durante el neoclásico el foco principal sería la antigua Grecia. Y encontraremos artistas tan conocidos como el pintor Jean-Louis David o el escultor Antonio Canova. Y bien, ya dejándonos de tanta teoría y de dónde, las etapas, etcétera, Sonia, aquí a lo que hemos venido es a analizar la película de Hércules, que tú me digas esto de dónde ha salido. Pues bien, yo ahora te lo voy a explicar. Pero ¿por qué os he dado tanto la brasa? Y bien, si os he dado tanto la brasa en cuanto a la mezcla de estilos que se realiza en esta película de Hércules, es básicamente porque en la primera escena de la película aparecen multitud de referencias histórico-artísticas que no pertenecen todas a la antigua Grecia. No. Ahí encontramos absolutamente de todo, señores. Y eso es lo que vamos a analizar hoy, la primera escena de la película. Os aseguro que hay detalles por todos lados. Bien, comencemos por el fondo. La primera escultura que nos encontramos es Afrodita agachada de Córdoba. Sí, la encontramos en la península ibérica. Y esta no es una escultura romana original, como muchas otras, sino que es una escultura romana copiada de un original griego. Y bien, se dice que esta escultura fue realizada por Doidalsas de Bitinia. Como su propio nombre indica, hoy en día se encuentra esta escultura en el Museo Arqueológico de Córdoba, y es que fue encontrada en la península ibérica. Según estudiosos, se dice de que esta escultura pertenecería a la época de los antoninos, es decir, en torno al siglo II a.C. Tanto como podemos ver en Hércules como en la muestra original, que os lo dejaré por aquí, en esta escultura se representa a la diosa Afrodita, que era la antigua diosa de la belleza y del amor, agachada, con el cuerpo un tanto girado y con su rostro un tanto agachado, ya que esta Afrodita es representada en el momento justo antes del baño. La escultura se encuentra bastante dañada, le faltan tanto los brazos y las facciones ya no son claras. Lo más sorprendente de esta escultura es la habilidad de la representación del movimiento, con el fuerte giro del cuerpo y la naturalidad de la representación. Y así continuamos al fondo, a la izquierda, justo al lado de Afrodita nos encontramos un relieve, que se trata de la Asamblea de los Dioses. Y esta pieza pertenece al friso del Partenón de Atenas y aparecen representados los dioses Poseidón, Apolo y Artemisa. ¿Y dónde creen ustedes que está? En el British Museum, ¿cómo no? Y bien, si pasamos a primer plano, nos encontramos una de mis esculturas favoritas, favoritísimas, que es Atenas de Pireo. ¿Por qué es una de mis esculturas favoritas? Básicamente porque pertenece a una de mis diosas favoritas del Olimpo, que es Atenea. Porque ustedes decidme, ¿existe una diosa más poderosa que Atenea? Bien, y esta escultura, aunque en Hércules tan solo se puede ver de busto para arriba, es una escultura de cuerpo completo. Se encuentra realizada en bronce y pertenece al siglo IV a.C. Y hoy se localiza en el Museo Arqueológico del Pireo. Esta escultura es bastante grande, posee una altura de 2,35 metros y aparece representada con el típico peplum, que para aquellos que no lo sepáis es la típica vestimenta que se utilizaba en la época griega. De eso, si ustedes os apetece, podemos hablar en otro vídeo. Y además aparece con una ejida con la cabeza de Medusa, que para aquellos que no lo sepáis sería una especie de coraza que le cruza el pecho. Y además, como diosa Atenea y diosa de la guerra, aparece representada con el casco corintio. Y aparecen representados por un lado dos grifos, pero por el otro lado dos lechuzas. La siguiente representación artística que nos encontraríamos sería la del dios Dionisio. Y esta pertenece una vez más al frontón del Partenón de Atenas, y que se encuentra, como no, una vez más en el British Museum. En ella se representa el dios Dionisio, que es el dios borrachín, y bien, como ya mencionaba, es una de las famosas esculturas que conforman el frontón este del Partenón de Atenas, justamente en el frontón que representaba el nacimiento de la diosa Atenea. Estábamos en primer plano, ahora vamos a volver al fondo. ¿Qué encontráis? Sí, es una escultura que ustedes diréis, Sonia, esto no es igual que lo que hemos estado viendo antes. Exactamente, es un kuros. Para aquellos que no sepáis lo que significa un kuros, es la representación de un joven varón. Y esta escultura es bastante interesante porque es el primer ejemplo que encontramos en esta cinta en cuanto a una escultura de la época arcaica griega. ¿Y por qué es arcaica? Evidentemente vemos que la escultura es mucho más rígida, no hay tanto realismo, y en esta escultura se encontró en Anavisos, Ática, Grecia, y se utilizó como lápida para la tumba de un joven guerrero llamado Creso. Y lo interesante de esta escultura, como ya mencionaba, es la falta de movimiento, que se reduce a un mínimo paso hacia adelante, un cuerpo rígido y además posee la típica sonrisa arcaica, o como yo me gusta llamarle, la típica sonrisa Mona Lisa. ¿Y dónde se encuentra hoy esta escultura? Pues se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Y si continuamos tras este kuro, nos encontramos justo a su lado derecho otra representación de una Venus.
En este caso es la Venus Capitolina. Y esta es una de las representaciones más conocidas de la diosa del amor y de la belleza, que es la famosa Venus púdica. ¿Y cómo podemos reconocer la Venus púdica en cuanto a su representación artística? Pues es básicamente por la posición de manos y brazos. Acaba de salir del baño y está intentando taparse sus intimidades. Y bien, tras haber visto el fondo, volvemos una vez más a primer plano. Y volvemos a una de las esculturas más importantes de la historia del arte, que es el dios de Cabo Artemisio. Esta escultura es uno de los pocos ejemplos que se encuentran originales realizados en bronce y pertenece al llamado estilo severo, es decir, es una etapa estilística que existía entre el periodo arcaico y el clásico. Esta escultura fue encontrada en 1928 junto al Cabo de Artemisio, de ahí su nombre, aunque es cierto que sus brazos se encontraron 2 años antes, en 1926. Y hoy esta obra se encuentra también en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Lo importante y sorprendente de esta escultura es que por la posición que posee de los brazos y de la posición de su cuerpo, se desconoce a qué dios representaba, si se trataba de un Zeus lanzando su trueno o en otro caso sería un Poseidón lanzando el tridente. Bueno, yo os lanzo una pregunta al aire. ¿Vosotros qué sois? ¿Más Team Zeus o Team Poseidón? La siguiente escultura que nos encontramos es una vez más un ejemplo de la escultura arcaica. Y que nos encontramos con el guerrero arcaico de Afaya, que como su nombre indica, pertenecía al templo de Afaya. Y hoy todas las esculturas de este frontón se encuentran en la Biblioteca de Múnich. Justo detrás de este arquero nos encontramos al pugil en reposo. En esta ocasión nos vamos a encontrar una escultura que pertenece a la época helenística y que se encuentra datada entre el 330 a.C. y el año 50 a.C. Esta escultura fue hallada a finales del siglo XIX en el Monte del Quirinal en Roma y posee una altura de 1,20 m y está realizada también en bronce. Como podemos ver, esta escultura se encuentra sentada sobre una roca, pero ojo que esta roca no es original, que es una imitación porque la original se perdió. Cuidadito, ¿eh? Y bien, una vez ya situado en el centro, en el que la cámara avanza bastante rápido, nos encontramos a la derecha la representación de Menelao y Patroclo. Bien, esta escultura se encuentra hoy en la Plaza de la Signoria en Florencia. Es una copia romana realizada de un original griego del siglo III a.C. Y bien, la siguiente obra que nos encontramos justo delante de esta sería la escultura neoclásica de Jasón con el vellocino de oro de Thorvaldsen. Y bien, lo interesante de esta obra, ya no solo como referencia histórico-artística que estamos viendo en este vídeo, es que la obra de Thorvaldsen toma como modelo el Doríforo de Policleto y de hecho es que tiene la misma forma, comparemos. Esta obra de Thorvaldsen posee una gran perfección en la forma y equilibrio en los volúmenes. Y la última referencia histórico-artística que veremos hoy es Atleta luchando contra un pitón, que es bastante interesante después de todo este recorrido que hemos visto durante este vídeo, porque es la única escultura que no pertenece a ninguna de las etapas estilísticas que os he mencionado. Esta obra fue realizada por el escultor inglés Frederick Leighton. Y es que con este escultor nació el movimiento Nueva Escultura. Y esta obra es bastante interesante porque toma como referencia los modelos clásicos, pero llenándolo de realismo. De hecho, veamos el gran movimiento que existe en esta obra. Hoy en día se encuentra en la Tate Britain. Y bueno, como breve apunte para el siguiente vídeo, os diré que empezaremos por la siguiente obra. Dejadme en los comentarios si sabéis a qué construcción pertenece, porque por ahí empezaremos el siguiente vídeo del arte en Hércules. Bien, eso sería absolutamente todo por hoy. Os he traído muchas referencias y estos son solo casi los 30 o incluso menos de los 30 primeros segundos de la película. Y es que si seguimos indagando encontramos muchísimas más referencias. Y bien, como último, si os ha gustado este vídeo y os gusta el contenido y el trabajo que estoy realizando, os agradecería realmente de que me dieseis like o suscribáis al canal y además que me sigáis en Instagram, porque allí actualizo prácticamente a diario, voy informando en cuanto a las novedades de los nuevos vídeos que van a ir apareciendo, incluso en ocasiones os dejo elegir a vosotros cuál va a ser el orden de lanzamiento de estos vídeos, aparte realizo encuestas, etc. Traigo muchas más temáticas. Y por último, me encantaría que me dejaseis en los comentarios cuál es vuestra parte favorita de Hércules y si os gustan los vídeos como este y os apetece ver más. Y cuál es la siguiente película que tendríais interés en saber los secretos que se esconden detrás. Y bueno, como siempre, un besito muy grande. ¡Mua!